¿Cuáles son las razones por las cuales debes votar sí en la consulta de Noboa? Especialmente desde el punto de vista de la Constitución. Bien, continuamos con el análisis de la información publicada en mi blog Perspectiva EC, lo cual lo puedes encontrar en la dirección que estás viendo ahora, perspectivaecuador.blogspot.com. Vamos ahora a continuar con el cuarto parámetro de evaluación, que es la neutralidad axiológica y la primacía del individuo. ¿A qué se refiere esto? Puedes ver en este momento una definición que la obtuve por la IA y que ya la había visto antes, la cual nos dice: la neutralidad axiológica en una constitución significa que el Estado se mantiene imparcial frente a los distintos valores, creencias y cosmovisiones de los ciudadanos, sin favorecer ninguno de ellos. Implica que la ley y las instituciones públicas no deben priorizar una determinada concepción de la vida buena, moral o la religión sobre las demás. Este principio busca garantizar la igualdad de trato y la no discriminación, manteniendo al Estado como un árbitro objetivo en un contexto pluralista. Y eso lo hemos visto principalmente en, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, que de frente prohíbe que el Estado pueda establecer ningún tipo de religión dentro del territorio de la Unión Americana. Neutralidad axiológica, filosófica, de no imponer una idea, sea de derecha o de izquierda, sino que promueva a la libertad de pensamiento de los individuos. ¿Cuál es el problema? Vamos a analizarlo. Diagnóstico: totalmente contrario a la neutralidad axiológica y la primacía del individuo, de las personas. La Constitución ecuatoriana es explícitamente ideológica y subordina al individuo a proyectos colectivos. Te lo leo de nuevo. La Constitución ecuatoriana es explícitamente ideológica y subordina al individuo a proyectos colectivos. Veamos, sigamos analizando. Tiene un compromiso ideológico expreso. En el preámbulo dice: decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el summa causae. El buen vivir o summa causae es un concepto filosófico indígena que niega la primacía del individualismo liberal en favor de una cosmovisión comunitaria y holística, es decir, que lo envuelve todo. Socialismo latinoamericano, en otras palabras. ¿Por qué me tienen a mí que imponer eso? ¿Por qué tiene que imponerse esa cosmovisión a todo el que nace en Ecuador? Porque a tres perversos que redactaron esa constitución, imbuidos de su ideología, se les ocurrió. No molesten, señores. El artículo 3 dice: deberes primordiales del Estado. Numeral 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza. ¿Cuál es el problema con eso? La planificación del desarrollo y la redistribución de la riqueza son objetivos incompatibles con la neutralidad del Estado respecto a proyectos de vida individuales. Es socialismo de nuevo, nada más que eso. El artículo 275 dice: el régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales que garantizan la realización del buen vivir del summa causae. Que garantizan la realización del buen vivir el summa causae. Todo eso supeditado a que se realice su filosofía perversa. El problema con eso nos dice aquí: el Estado asume la responsabilidad de garantizar la realización de un concepto filosófico particular, negando la pluralidad de concepciones del bien. Ahí está. Bajo esa bota te han estado aplastando todo este tiempo. Punto B, derechos colectivos sobre derechos individuales. Derechos colectivos, colectivo, socialismo sobre derechos individuales.
la libertad, liberalismo, la individualidad. Tu libertad. Leemos, capítulo 4, derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades que nos han causado tanto problema. Eso está en los artículos 55 al 60. El artículo 57 enumera 21 derechos colectivos incluyendo, numeral 1, mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. Numeral 4, conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias. Numeral 10, crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, es decir, el derecho a las leyes que se van convirtiendo en tales por la evolución de su sociedades, por la relación entre los individuos, no por leyes escritas, a eso se refiere. El reconocimiento, y eso es una definición sencilla, que trato de hacerla especialmente sencilla, aunque el concepto es más complejo, antes de que me salga algún abogado leguleyo diciendo que no es así. El reconocimiento de sistemas jurídicos paralelos, se refiere a la justicia indígena, genera problemas de pluralismo jurídico que pueden entrar en conflicto con derechos individuales y fundamentales, y eso ya lo hemos visto. ¿Por qué me tienen a mí, que soy mestizo, a aplicar la justicia indígena? ¿Por qué no lo puedo traer yo acá al indígena a aplicarle las leyes del cantón donde yo esté, porque a mí me da la gana que se apliquen? Artículo 171. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial. ¿Cuál es el problema con esto? Esto permite la aplicación de normas consuetudinarias, las que se desarrollan libremente por la relación entre la gente y que aceptan como válidas, normas consuetudinarias que pueden contradecir derechos individuales protegidos en el orden jurídico general. Ejemplo, igualdad de género, debido proceso. Si yo hago algo en una de esas comunas, exijo yo que se me haga un debido proceso para que se pruebe si soy inocente o culpable. Pero no, ahí viene el conflicto, porque ellos tienen el derecho de ortigarme, golpearme y echarme agua helada. ¿Sí? Entra en contradicción esa justicia indígena consuetudinaria con mis derechos protegidos en el orden jurídico general. A eso se refiere. Se sigue, y esto es muy grave, ingeniería social constitucionalizada, discriminación positiva explícita. Artículo 11.2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado, dice la Constitución. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa, que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Acción afirmativa. ¿Cuál es el problema con eso? La acción afirmativa es una forma de discriminación legal que contradice el principio de igualdad formal ante la ley. Si todos somos iguales ante la ley, por ejemplo, para un cargo público, no se debe dar preferencia por acción afirmativa a que sean de cierta raza, color o sexo o género o preferencia de lo que sea. Todos debemos tener igualdad, al mismo acceso en igualdad de condiciones. Por eso es un problema, ¿sí? Ingeniería social constitucionalizada. Por ponerles un ejemplo más, en Estados Unidos vimos un montón de problemas por ese concepto de la acción afirmativa. Y otra que ha causado enormes problemas aquí, las políticas de género y paridad. El artículo 65 dice, el Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados. El artículo 116 establece la paridad entre hombres y mujeres en la conformación de la Asamblea Nacional. 3 hombres, 3 mujeres, así. Paridad. Estas disposiciones imponen cuotas obligatorias que subordinan el mérito individual
a criterios de representación grupal. Y eso va para ti, que reclamas que haya calidad, pero estas medidas hacen posible que gente que no te da calidad entren ahí porque hay que lograr la paridad entre hombres y mujeres. Si se dan cuenta cómo la Constitución, y viendo los otros videos, tiene una serie de contradicciones, y son contradicciones graves. El siguiente, negación de la responsabilidad individual. Bien grave esto. Nos dice el artículo 35, las personas adultas, mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, personas privadas de libertad, PPLs, y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Estoy de acuerdo, que todos reciban eso, menos los PPL, menos ellos. El problema con eso es que la extensión indefinida de grupos de atención prioritaria, que incluye en otros artículos a migrantes, gente que no ha nacido aquí, personas en situación de riesgo, víctimas de violencia, etc., diluye la noción de responsabilidad personal y universaliza la condición de sujeto vulnerable que requiere tutela estatal. De nuevo, diluye la noción de responsabilidad personal y universaliza la condición de sujeto vulnerable que requiere tutela estatal. Y donde se incluye erróneamente y se ha usado en base para decisiones judiciales a favor de delincuentes peligrosos o se cuide migrantes, el disfrutar de la protección del Estado debería ser un derecho que solo tenemos nosotros, porque nosotros nacimos aquí o somos hijos de ecuatorianos, así hayamos nacido en el exterior, y somos los que sin ayuda y levantándonos día a día sacamos adelante este país. Nosotros deberíamos recibir ayuda temporal tal vez, sí, temporal por medio de préstamos, financiamiento y otras cosas para pararnos y seguir adelante con nuestros emprendimientos y pagarlos al Estado como debe ser, bajo ciertas condiciones favorables. Nada de no promover la responsabilidad personal. Conclusión parcial. La Constitución del 2008 rechaza explícitamente la neutralidad axiológica o de imponer una filosofía oficial del Estado, imponiendo el buen vivir como proyecto político oficial. De nuevo, imponiendo el buen vivir como proyecto político oficial. Subordina sistemáticamente el individuo a entidades colectivas y promueve activamente la ingeniería social mediante la discriminación positiva y planificación estatal del desarrollo. Es incompatible con el liberalismo clásico y con los derechos de vida, libertad y propiedad. Por eso, porque te quieren imponer axiológicamente la filosofía del summa causae, qué lindo que suena, ¿no? Pero que no es otra cosa más que socialismo progre woke, con acción afirmativa y otras cosas. Por eso hay que votar sí, para que se cambie esta Constitución, para que se reduzca sus párrafos, para que se reduzcan sus artículos, perdón, y sea algo más efectivo, algo que salga de esos parámetros. Vota sí en la consulta de Noboa. Vota sí. Excelente día a todos.